Hoy vamos a hablar un poco sobre algunos países del continente europeo. Para comenzar, tenemos Armenia. Comparte fronteras al oeste con Turquía, al norte con Georgia, al este con Azerbaiyán. Armenia está dividida en 11 provincias y su capital es Ereván. Su extensión territorial es de 29.000 kilómetros cuadrados. Es bastante pequeña en comparación a Honduras. Alcanzaría una quinta parte de la misma. En cuanto a su economía, Armenia experimentó entre 1995 y 2017 un crecimiento sostenido, con bajas tasas de inflación y los aranceles más bajos de la zona. Armenia tiene un Producto Interno Bruto de 10.000 millones de dólares. Es bastante bajo. Su población es de 2.925 millones de habitantes. Su PIB per cápita es de $3.600 y su tasa de participación laboral es casi la mitad de la población, con 47.97%. En cuanto a su política, Armenia es una república semipresidencialista. El presidente de la República de Armenia es el jefe de Estado y es elegido por sufragio universal directo. El máximo órgano legislativo es la Asamblea Nacional. En 1990 se celebraron las primeras elecciones legislativas democráticas y en el 91 fue elegido también el presidente de la República, año en el que también se declara su independencia. El presidente nombra al primer ministro, quien a la vez elige a los ministros de gobierno. Armenia es miembro de la Comunidad de Estados Independientes. La cultura armenia es una de las más antiguas del mundo, iniciándose en el tercer milenio antes de Cristo. Armenia adoptó el cristianismo en el año 301, constituyendo su Iglesia Apostólica Armenia y siendo el primer país del mundo que adoptaba oficialmente el cristianismo. El 97.9% de la población es de origen étnico armenio. La lengua oficial del país es el armenio y, como consecuencia de la etapa soviética, el ruso sigue estando bastante extendido, sobre todo en los ámbitos urbanos. Buena parte de la población urbana puede considerarse bilingüe, sobre todo en Ereván. Aunque después de desaparecer el Imperio Armenio, los armenios fueron dependientes durante los 10 siglos del Imperio Persa, el Imperio Romano, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso y posteriormente la Unión Soviética. Su cultura ha permanecido inalterable hasta nuestros días, siendo el rasgo distintivo de este pueblo y su bien más preciado. Por otro lado, cabe mencionar que Armenia quedó ubicada entre los 20 distintos destinos de viajes de más rápido crecimiento durante el año pasado, de acuerdo al seguimiento de las tendencias turísticas que realiza cada año la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas. Las iglesias de Armenia se encuentran entre las mejor conservadas del mundo. Bielorrusia. Su capital es Minsk. Su extensión territorial es 207.000 kilómetros cuadrados. Cuenta con 6 provincias. En cuanto a su economía, la población es de 9,5 millones de habitantes. Su PIB per cápita es de casi 5.000. Su tasa de participación laboral es de 48% y su Producto Interno Bruto es bastante alto, casi el doble de Honduras, más del doble, con 47.000 millones. La economía de Bielorrusia ha mantenido en los últimos 3 años tasas de crecimiento por encima del 6%, aunque persisten altos niveles de inflación, de población por debajo del nivel de la pobreza y fuerte dependencia económica de Rusia, debido a la pertenencia durante muchos años a la Unión Soviética y a la especialización productiva que realizaban las economías centralizadas. Actualmente el 80% de las empresas industriales están en poder del Estado.
En el sector de la minería y los recursos naturales, dispone de abundante carbón y bosques que cubren un tercio del país, con lo que la industria maderera es floreciente. En agricultura destaca la explotación de los productos propios de la zona central, como la patata, el trigo, la avena, el centeno y la remolacha. El ganado es fundamentalmente vacuno. Las importaciones de petróleo y otros combustibles se centran en el comercio con Rusia, la producción y exportación de maquinaria como tractores, herramientas, equipos agrícolas y fertilizantes tienen un importante peso económico. La política se desarrolla en el marco de una república presidencialista con un parlamento bicameral. El presidente de Bielorrusia es el jefe de Estado. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. En su parte superior se encuentra un primer ministro designado por el presidente. La declaración de la independencia de Bielorrusia fue en julio de 1990 y no se derivó de ansias aspiraciones políticas, sino de reacciones a acontecimientos nacionales y extranjeros. El presidente actual es Alexander Lukashenko. En cuanto a su cultura, los bielorrusios étnicos constituyen un 81% de la población. La minoría restante se compone de grupos étnicos como los rusos, polacos y ucranianos. Los dos idiomas oficiales son el bielorruso y el ruso. El ruso es el idioma principal utilizado por el 72% de la población, mientras que el bielorruso, el otro idioma oficial, solo es usado por el 19% de los habitantes. Bielorrusia ha sido apoyada históricamente a diferentes religiones, en su mayoría ortodoxa rusa, el catolicismo, que sobre todo se dan en las regiones occidentales, y diferentes denominaciones del protestantismo, sobre todo durante el tiempo de la unión con Suecia protestante. Importantes minorías practican el judaísmo y otras religiones. En la parte de derecha podemos observar la Biblioteca Nacional de Bielorrusia. En la parte del centro, el Monumento de la Victoria, y también podemos observar en la parte inferior izquierda la iglesia roja que se encuentra en Minsk. Y en la parte de arriba podemos observar la capital, de igual manera. Es un lugar ideal para personas nostálgicas que desean viajar en el tiempo y trasladarse a la mismísima época de la Guerra Fría, porque ahí parece que no ha pasado el tiempo. Seguidamente, Eslovaquia. Es un país con una superficie de 49.000 kilómetros cuadrados y una población de 5,5 millones de habitantes. Consta de 8 provincias y la capital es Bratislava. Está situado en Europa Central y limita al norte con Polonia, al este con Ucrania, al sur con Hungría y al oeste con Austria y al noroeste con República Checa. Debemos tomar en cuenta que de Checoslovaquia resultan dos repúblicas, que ahora las conocemos como Eslovaquia y República Checa, los cuales se separaron después de 1 de enero de 1993, tras un proceso de negociaciones bilaterales de común acuerdo y de un modo nada traumático. Esta separación fue consecuencia del fin del comunismo de 1989. Mencionaremos también que su PIB per cápita es de $16,000, su tasa de participación laboral es del 44, casi 45%, y su moneda es el euro. Actualmente el tipo de cambio equivale a $1 por 0,80 euros. Después de lo mencionado anteriormente, en 2001 el gobierno eslovaco mostraba importantes avances en la estabilización de la macroeconomía y la implementación de reformas estructurales. Se ha llevado a cabo un importante conjunto de privatizaciones. El sistema bancario está casi en su totalidad en manos de la banca extranjera y los niveles de inversión extranjera han crecido bastante. El crecimiento económico de Eslovaquia superó las expectativas de los primeros años de la década del 2000,
a pesar de la recesión existente en algunos de sus mercados de exportación más relevantes. Se unió a la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004. Este hecho da estabilidad, y si le sumamos que tiene sueldos mucho más bajos que los de Alemania, Francia o España, provoca que muchas fábricas instaladas en Europa occidental se trasladen a este país, tanto que al día de hoy ya es una gran potencia automovilística. Por ejemplo, empresas de la provincia de Barcelona, en España, se han trasladado a Bratislava. Esta situación explica el gran ritmo de crecimiento económico que Eslovaquia ha tenido en los últimos años. A partir del 1 de enero del 2009, Eslovaquia se unió a la eurozona y adoptó el euro como moneda oficial. En cuanto a su gobierno y política, Eslovaquia es una república democrática parlamentaria con un sistema multipartidista. El jefe de Estado es elegido mediante voto popular directo por un periodo de 5 años. La mayoría de las decisiones del gobierno se concentran en el jefe de gobierno, que es el primer ministro, quien por lo general es el líder del partido político que gana las últimas elecciones. El más alto órgano legislativo eslovaco es la Asamblea Nacional de la República Eslovaca, de carácter unicameral, que tiene 150 integrantes. Los diputados son electos por un periodo de 4 años mediante un sistema de representación proporcional. El órgano judicial de más alta jerarquía es la Corte Constitucional. El presidente actual es Andrej Kiska y el primer ministro es Robert Fico. En cuanto a su cultura, la mayoría de los habitantes de Eslovaquia son étnicamente eslovacos, componen un 80%. Los húngaros son la minoría étnica más grande, con un 8%, y están concentrados en la región sur del país. Los otros grupos étnicos incluyen a los checos, rutenos, alemanes, moravos y polacos. El idioma oficial del estado es el eslovaco. El húngaro es ampliamente hablado en el sur y disfruta de un estatus cooficial en algunas regiones. La Constitución eslovaca garantiza la libertad de culto. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos eslovacos practican el catolicismo. Luego, el 5% se adhiere al luteranismo y el 3% sigue la iglesia greco-católica. También hay presencia de calvinismo y ortodoxo oriental. Por otra parte, el 13% de la población se declara sin religión y el 10% no se definen en ninguna materia religiosa. Podemos observar el Palacio de Grassalkovich en la Plaza Josovo de Bratislava, en la residencia del presidente, es la residencia del presidente del país. Abajo, los montes Tatras forman parte de una cadena montañosa y crean una frontera natural entre Eslovaquia y Polonia. En este país hay muchas bellezas más que podemos observar. Razones suficientes para visitar. Francia. Su capital es París. Limita al oeste con el Océano Atlántico, por su parte al sur los límites que se encuentran con el mar Mediterráneo, Mónaco e Italia. Además, al suroeste la frontera la comparte con España, Andorra y el mar Cantábrico. Por su parte, al norte encontramos el Canal de la Mancha y el mar al norte, y Bélgica, y por último al este la frontera se comparte con Luxemburgo, Alemania y Suiza. Su extensión territorial es de 600.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a su economía, el Producto Interno Bruto de Francia está por debajo de Estados Unidos, que son 2.000 billones anuales, mientras que su población es de 66, casi 67 millones de habitantes, y su PIB per cápita es bastante alto, con $36.000 anuales, y su tasa de participación laboral es de 47%. Igualmente, su moneda es el euro. Francia es la quinta economía
más grande del mundo. A nivel regional, la francesa es la segunda mayor economía de Europa, detrás de Alemania. El sector de los servicios ocupa el 75% de la población, mientras que el primario a menos del 2% y el secundario al 24%. La economía francesa es una economía cada vez más abierta, representando un lugar importante en el comercio internacional. Francia es el quinto país por sus exportaciones y el sexto por sus importaciones. En 2016, las exportaciones francesas representaron el 20% del PIB y las importaciones un 23%. La tasa de desempleo sigue siendo más alta que la de otros países desarrollados. La industria turística de Francia es un componente importante de su economía, ya que Francia es el destino más visitado del mundo. Este país es la primera potencia agrícola de la Unión Europea. Es el segundo mayor exportador mundial de productos alimentarios, detrás de los Estados Unidos. Políticamente, Francia es una república semipresidencial que cuenta con un presidente, que es el jefe de Estado, y un primer ministro, que sería el jefe de gobierno. El gobierno de la República Francesa ejerce el poder ejecutivo en Francia. Todos los miembros del gobierno son nombrados por el presidente de la República a propuesta del primer ministro. El primer ministro es la cabeza del gobierno y es nombrado directamente por el presidente de la República. Él representa al presidente delante del Parlamento y delante de la opinión pública. Actualmente lo ocupa Edouard Philippe. El actual gabinete del gobierno fue constituido el 16 de mayo de 2017 a propuesta del primer ministro y siendo los ministros nombrados por el presidente de la República, Emmanuel Macron. La población está compuesta por descendientes de varios grupos étnicos, principalmente de origen celta, pero también ligure e íbero. Fundamentalmente galos fusionados con la población precedente que dieron nombre a la región de la Galia, hoy Francia, que incluye también Bélgica, Luxemburgo y Suiza. Cronológicamente se fueron sumando otros grupos étnicos en el proceso histórico formativo. De la Francia actual son también significativas las poblaciones de origen griego, romano, vasco, germano, vikingo y en menor medida el sarraceno. La República Francesa oficialmente se declara como un estado laico, 120 secular y que tiene la libertad religiosa como un derecho constitucional. La religión mayoritaria es la católica. Hay más de 45.000 iglesias católicas en Francia. El idioma oficial es el francés, que según unos lingüistas del siglo XIX provendría del franciano desde 2006. Se enseña 13 lenguas como segunda lengua extranjera optativa en la pública, como el bretón, el catalán, el corso, el occitano, etc. París es la principal atracción. En este se encuentra la Torre Eiffel. Es una construcción de hierro de 300 metros de altura que fue creada para exposición. Desde 1889. Actualmente constituye el símbolo más representativo de París. La ciudad episcopal de Albi fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Otro atractivo es la ciudad amurallada de Carcasola. Es una gran atracción turística ya que es un conjunto arquitectónico medieval restaurado en el siglo XIX y declarado en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Seguidamente, Islandia. Islandia es un país insular de Europa del norte entre el mar de Groenlandia, el mar de Noruega y el Atlántico Norte. Está al sur del Círculo Polar Ártico, al noroeste de Escocia y al oriente de Groenlandia. Las regiones de Islandia son 8. Y su capital es Reykjavik. Su extensión territorial es muy parecida a la de Honduras, con 103.000 kilómetros cuadrados. En 2008, el PIB nominal per cápita de Islandia fue el séptimo más alto del mundo y el 14º más alto en términos de paridad de poder adquisitivo.
Su población es de 334.000 habitantes. El PIB per cápita es bastante alto, como lo mencionamos, de casi $60.000 anuales por habitante. Y su tasa de participación también es bastante elevada, es una de las más elevadas de Europa, que es casi el 70% de la población. La economía es vulnerable a la disminución de los recursos pesqueros y a la caída de los precios mundiales de sus principales exportaciones, que son el pescado, productos marinos, aluminio y ferrosilicio. Pese a que aún depende en gran medida de la pesca, esta actividad está disminuyendo su importancia, desde un 90% del total de las exportaciones que representaba en 1960 hasta el nivel del 40% que tuvo en 2006. Mucho ha cambiado Islandia en estos años, hasta el punto de devolver todo el rescate del FMI de 2008, algo inimaginable para los países de la eurozona. Su moneda es la corona islámica y el tipo de cambio es $1 equivale a 99 coronas islámicas. En cuanto a su política, Islandia es una democracia representativa y una república parlamentaria. El Parlamento moderno, Alþingi, fue fundado en 1845 como un órgano consultivo ante el monarca danés. Este parlamento fue ampliamente visto como un restablecimiento de la asamblea fundada en 903 durante el periodo de la mancomunidad islandesa, que fue suspendida en 1799. En consecuencia, el país es posiblemente la democracia parlamentaria más antigua del mundo. El presidente actual es Woni Thorlacius y la primera ministra es Katrín Jakobsdóttir. En cuanto a su cultura, el idioma oficial de Islandia es el islandés, una lengua nórdica que desciende del nórdico antiguo. Los irlandeses tienen asegurada la libertad de culto por la Constitución, aunque la Iglesia Nacional de Islandia, perteneciente al luteranismo, es la religión del Estado. Son la nación o grupo étnico de Islandia, descendientes principalmente los grupos nórdicos de Escandinavia y celtas de las Islas Británicas. Ahora podemos observar a Reykjavik en la costa de Islandia, es la capital del país y su ciudad más grande. Cuenta con el Museo Nacional y el Museo de Saga, que recorren la historia vikinga de Islandia. Skaftafell es una zona de naturaleza virgen ubicada en el Parque Nacional Vatnajökull, en Islandia. Entre sus enormes glaciares se encuentran el Skaftafellsjökull y el Svartfjallsjökull. Rincón protegido de gran belleza con países rocosos, lagos, crestas y un santuario histórico nacional. Lituania. Se ubica junto al mar Báltico, al oeste, al norte con Letonia, al sureste con Bielorrusia, al sur con Polonia, al suroeste con el enclave ruso de Kaliningrado. Su capital es Vilna. Su extensión territorial es de 65.000 kilómetros cuadrados. Es casi la mitad de lo que Honduras mide. Lituania es un país con un reducido riesgo político y económico y con una tasa de crecimiento que se sitúa entre las más altas de Europa. En la actualidad, la República de Lituania tiene un alto nivel de vida como cualquier nación moderna y tras un siglo de inestabilidad económica como consecuencia de distintos conflictos bélicos y a la ocupación soviética, el país báltico ha entrado a formar parte del club de los países desarrollados según el Fondo Monetario Internacional, que toma como referencia para dicha afirmación el Índice de Desarrollo Humano. Su PIB per cápita es de 42.000 millones. Su población es de 2.800
72 habitantes. Lituania es un país con varios partidos políticos, con democracia parlamentaria. El presidente, representante del Estado, es elegido para 5 años. Dirige los asuntos exteriores y la política de seguridad. El presidente nombra al primer ministro y su respectivo gabinete cada 4 años, con autorización del Seimas y otros funcionarios civiles. Su presidente actual es Dalia Grybauskaitė y el primer ministro Saulius Skvernelis. Mónaco es una pequeña ciudad, estado independiente en la costa mediterránea de Francia. Su extensión territorial es de 2 kilómetros cuadrados. Es la economía número 151 por volumen del PIB. El Principado ha tenido éxito en diversificar sus servicios y en crear industrias pequeñas de alto valor añadido y no contaminantes. El Estado no tiene impuestos sobre la venta y los impuestos comerciales son bajos, lo que estimula su desarrollo como un paraíso fiscal, tanto para las personas que han establecido su residencia como para las empresas extranjeras que han creado empresas y oficinas. El Estado mantiene monopolios en el tabaco, la red telefónica y el servicio postal. Su población es de 38.000 habitantes, su PIB per cápita y su tasa de participación también son bastante altos. Su moneda es el euro. En cuanto a su política, Mónaco ha sido gobernado por una monarquía constitucional desde 1911 con el príncipe como jefe de Estado. La rama ejecutiva consiste en un ministro de Estado, quien preside un gabinete, consejo de gobierno de 6 miembros. El ministro del Estado es un ciudadano francés designado por el príncipe, que lo elige entre candidatos propuestos por el gobierno de Francia, que se encarga de los asuntos de defensa y seguridad del Principado. Portugal. Su capital es Lisboa. Su zona continental tiene frontera con una única nación, España, al este y al norte a lo largo de 1.224 kilómetros, limitando al sur y al oeste con el Océano Atlántico a lo largo de 1.700 kilómetros de costa. Su extensión territorial es de 92.000 kilómetros cuadrados. Portugal se ha convertido en una economía diversificada y cada vez más basada en el sector de servicios desde que ingresó en la Unión Europea en el 86. Entre el 91 y el 2000 el desarrollo económico estuvo por encima del promedio de la Unión Europea. Portugal es un país donde el sector terciario es preponderante. No obstante, el sector primario sigue siendo muy importante. Su población es de 10 millones de habitantes, el PIB per cápita es de 19.000 y su moneda oficial es el euro. En cuanto a su política, existen 4 órganos de soberanía que son el Presidente de la República, la Asamblea de la República, el Gobierno y los tribunales. El país tiene un régimen semipresidencialista que en las sucesivas reformas constitucionales ha ido reduciendo el poder del presidente en la República. El presidente actual es Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro es António Costa. La Constitución portuguesa garantiza la libertad religiosa y la igualdad entre religiones. No obstante, existe un concordato que privilegia a la Iglesia Católica. El portugués es la 5ª lengua más hablada del mundo y la 3ª más hablada en el mundo occidental. Es una lengua romance y es la lengua oficial de Portugal. Portugal tiene una población étnica y culturalmente bastante homogénea. El principal grupo étnico proviene del mestizaje de los distintos pueblos que fueron invadiendo y emigrando a la península ibérica: los romanos, griegos, íberos, judíos, germanos, árabes, etc. y vikingos. El Oceanario de Isla Lisboa, el mayor acuario de Europa.
El escenario de Lisboa es un museo de biología marina situado en el Parque de las Naciones de Lisboa, Portugal, construido en el ámbito de la Expo 98. El Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología en Braga es un centro de investigación en una localidad portuguesa. Monasterio de los Jerónimos en Lisboa, construido en estilo manuelino a principios del siglo XVI. Es un antiguo monasterio de la Orden de San Jerónimo y que se ubica en el barrio de Belén de Lisboa, Portugal. San Marino es un enclave de Italia, en la frontera entre las regiones de Emilia-Romagna y Marcas. San Marino es el tercer estado más pequeño de Europa, tras la Ciudad del Vaticano y de Mónaco. Su extensión territorial es de 61.000 kilómetros cuadrados. Y en cuanto a su economía, su PIB per cápita es de 62.000, casi 73.000 dólares. Su población es de 33.000 habitantes. Desde 1997 el nivel de vida del país ha venido incrementándose por encima del italiano, debido a un incipiente crecimiento económico en el sector financiero del país. En cuanto a su política, el Consejo está compuesto por 60 miembros elegidos cada 5 años, mediante un sistema de representación proporcional en los 9 castelli. Estas divisiones administrativas corresponden a las viejas parroquias de la República y cada uno es gobernado por un consejo cuya cabeza está un capitán elegido cada 5 años. El Gran Consejo General aprueba el propuesto así como elige a los capitanes regentes como cabezas del Ejecutivo. El cuerpo legislativo está formado por el Gran Consejo General. Los capitanes regentes son Enrico Caratoni y Matteo Fiorini. La cultura de San Marino posee fuertes influencias y similitudes con la cultura italiana, especialmente las costumbres y la cultura de las religiones italianas aledañas de Emilia-Romagna y las Marcas. Los idiomas oficiales son el italiano. San Marino cuenta actualmente con los siguientes lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: el Centro Histórico de San Marino y el Monte Titano.